Muy buenos días. Buenos días. Muy bien. Tenemos de diferentes tipos para diferentes ocasiones. Por ejemplo, tenemos de estos tipos para poder subir a las montañas, escalar ahí. Tenemos de estos tipos para ir en la moto, para tener mejor protección. Tenemos de este tipo para la construcción, por si acaso que algo se caiga. Tenemos de este caso, o los militares tienen de este caso, tienen estos tipos de casco, igual para protegerse. Y hay estos también para los que salen en la bici. Cascos. Tenemos diferentes cascos por diferentes ocasiones, todos con el mismo propósito, proteger una parte muy importante de nuestro cuerpo, para proteger nuestras cabezas, nuestro cerebro, partes importantes que tenemos ahí en nuestra cabeza. Hoy vamos a seguir en nuestro estudio ahí de Efesios 6. Estamos en la armadura de Dios. Y ahí seguimos a estudiar hoy el casco de la salvación. Y para iniciar, quiero leer otra vez el texto donde se encuentra la armadura del Señor. Entonces, por favor, que abran conmigo a Efesios 6 y ahí vamos a leer los versículos 10 al 17. Efesios 6, desde el versículo 10 vamos a leer. Y como hemos repetido una y otra vez las últimas semanas, este texto, quiero hoy leerlo de otra traducción. Es la traducción que se llama Dios habla hoy. Y a veces a mí me ayuda a leerlo diferentes traducciones, diferentes versiones de la Biblia, para entenderlo mejor o cada uno pone tal vez el enfoque en otras cosas. Y sí, eso ayuda. Entonces hoy lo voy a leer del Dios habla hoy de esta versión. Entonces ahí dice lo siguiente. Y ahora, hermanos, busquen su fuerza en el Señor, en su poder irresistible. Protéjense con toda la armadura que Dios les ha dado, para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo. Porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Por eso, tomen toda la armadura de Dios que Dios les ha dado, para que puedan resistir en el día malo y después de haberse preparado bien, mantenerse firmes. Así que manténganse firmes, revestidos de la verdad y protegidos por la rectitud. Estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz. Sobre todo, que su fe sea el escudo que los libre de las flechas encendidas del maligno. Que la salvación sea el casco que proteja su cabeza y que la palabra de Dios sea la espalda que les da el Espíritu Santo. Oremos. Señor Jesús, te doy gracias por este texto. Te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por la libertad que tenemos de congregarnos este domingo que tú nos das, la vida que tenemos. Y pedimos que tú bendigas este tiempo, que tu palabra llegue a nuestros corazones, que podamos entender lo que tú tienes para cada uno hoy en esta mañana. Amén. Bueno, Pablo, el que escribió esta carta, no tuvo en mente un casco para la moto ni para la bici, sino cuando él escribió esta carta, pensó en los soldados romanos que habían en esta época como en todos lados donde él vivía.
Entonces, lo que tuvo en mente cuando escribió eso es un casco de este tipo, de los romanos. Los romanos eran una fuerza, un poder muy avanzado. Y le vemos como los cascos también que tuvieron ahí este espacio libre para las orejas, ¿no? El oído, para que puedan escuchar qué está pasando en su alrededor en la batalla. Y también ahí mucha libertad para poder ver bien qué está pasando, a dónde debo ir, de dónde atacan. Fue un casco, se puede decir, como avanzado en esta época. En eso pensó él cuando escribió esta carta. Protección. Protección para la cabeza. Protección para el cerebro, los ojos, todo lo que tenemos en la cabeza. Una parte muy importante para poder seguir luchando. En eso pensó. Y dice que es el casco de salvación. Entonces la pregunta importante es, ¿qué es la salvación? ¿Cómo lo recibo? ¿Cómo me lo pongo este casco? Y de eso vamos a hablar hoy en esta mañana. ¿Cómo recibo? ¿Qué es esta salvación que Dios nos ofrece? En Juan 3:16 dice lo siguiente: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda. Se puede perderse, dice ahí, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Ahí habla de la salvación, salvar al mundo por medio de Él. Entonces, lo primero, lo que tenemos que reconocer, que en verdad corremos peligro. Hay un peligro de perderse. Hay un peligro de no tener vida eterna. Que eso viene, o la vida eterna recibimos en Jesús. Pero primero, ¿qué significa perderse? ¿Qué tenemos acá? Tenemos que reconocer lo que dice ahí en Romanos 3:23. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Privados. Somos, en verdad, estamos separados de Dios, alejados de Dios. Eso es pecado. Ya no vivir en la relación con Dios que como se debería. Estar alejados de Dios. Eso es pecado. Y lo que resulta son las acciones pecaminosas, lo que estamos haciendo. Porque somos pecadores, porque estamos alejados de Dios, pecamos. No es al revés, no lo que hacemos nos hace pecador, sino lo que somos resulta en las acciones, resulta en el pecado que cometimos contra nuestra familia, contra las personas en el trabajo. Ser pecador, privados, separados de Dios. Se puede comparar un poco con la tierra, ¿no? Atardecer en la noche. Lo que pasa, ¿no? Es que la tierra, el mundo, se gira, ¿no? Y el sol ya no llega. Y si no llega el sol, hay oscuridad. La oscuridad es simplemente la ausencia de la luz. Y así mismo es con Dios. Dios es la luz. Y ser pecador es girarse, darle la espalda a Dios y ya no llega su luz. Pero Dios es amor. Si nos alejamos del amor, ¿qué nos queda? El odio. Dios es la vida. Si ya no estamos en contacto con la vida, ¿qué es lo que nos queda? La muerte. Dios es la luz. Si no tenemos la luz en nuestra vida, tenemos oscuridad.
Si vivimos alejados de Dios, si le damos la espalda a Él, viene la oscuridad a nuestra vida. Eso es lo que es ser un pecador, no vivir reconciliado con Dios. Y la Biblia dice además, Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte, mientras la vida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. La paga del pecado es muerte, dice ahí. Está muy clara en este punto la Biblia. Si vivimos separados de Dios, morimos separados de Dios. Si vivimos alejados de Dios, en la muerte estaremos alejados de Dios. Significa muerte eterna. Quiero que eso se quede muy claro. Si vivimos con Dios, morimos con Dios. Si vivimos sin Dios, vamos a morir sin Dios, alejados de Él, sin la vida, sin el amor que viene de Él, sin la luz. Nos quedamos por siempre en la oscuridad. Quiero que eso se quede muy claro. Les digo no solo para ser duro, lo digo porque ¿cómo podría no decir esta advertencia? ¿Qué tipo de amor sería no decirles esta advertencia? Pero lo bueno es que tenemos la salvación, no nos quedamos, no tenemos que quedarnos en esta situación, alejados de Dios. No tenemos que morir sin Él. Lo bueno es que Jesús vino a este mundo, que Dios mandó a su Hijo unigénito, que Él murió por nosotros, que Él pagó por nuestra maldad. Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 3:25, Dios le ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Fue necesario que Dios mandó a su Hijo. Era necesario dar este sacrificio para hacer justicia. Hay personas todavía que piensan por sus propias obras podrían salvarse. Ahí tratan a los demás como amable, tratan de ser honestos. Tal vez se dan también a un culto, a una iglesia, más o menos frecuentemente, y creen que eso les salva. Pero ¿cómo podríamos pensar eso? ¿Cómo podría eso estar como comparado con las veces cuando no honramos a Dios? Cuando no le amamos tan como Él dice, con todo el corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza. Las obras no pueden salvarnos. Jesús tuvo que venir, tuvo que morir, tuvo que hacer este sacrificio. Para mí, impactante pensar en esto, ¿no? Este Dios todopoderoso, con una palabra creó al mundo, separó el mar y la tierra, hizo los animales, las plantas, solo con su palabra. Tanto poder que Él tiene. Pero en cuanto al perdón, Él no pudo simplemente decir, sí te perdono, no ha pasado nada. Él no pudo decir eso, bueno, sí, tengo gracia con ustedes, no pasa nada. No pudo hacer eso. Tuvo que demostrar su justicia.
no puede perdonarnos así nomás. Tuvo que mandar a su propio Hijo. Vemos bien como esta tensión que fue necesario ahí cuando Jesús estaba en el jardín Getsemaní y él oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trigo amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Vemos que a él le costó dar este sacrificio, pero no hubo otra opción para poder salvarnos. Alguien tuvo que pagar la deuda y Jesús lo hizo por nosotros. Ahí en este versículo, Romanos 3:25, habla de un sacrificio de expiación o propiciación. Es decir, que Él murió en lugar de nosotros. Y Pablo conocía muy bien la Biblia, el Antiguo Testamento, lo que tenían en este tiempo. Lo conocía muy bien. Y se refiere acá a este libro de Levítico. Ahí encontramos diferentes costumbres, se podría decir ritos, que Dios dio a Israel y que le debían practicar en el templo, ahí. Él dio eso y dio estos sacrificios, como esta idea de los sacrificios. Y todo eso, lo que leemos ahí, indica ya que el pecado requiere, o el perdón requiere sangre, requiere la muerte, cuesta, es caro. No se puede perdonar así nomás. Si se acercaban a Dios, sabían que hay que dar sacrificios, derramar sangre, porque nosotros no merecemos acercarnos a este Dios santo. Pero todo ahí en el Antiguo Testamento, esos sacrificios, en verdad, eso no fue el pago, eso no pudo como de verdad reconciliarles a la gente, sino la idea es como educar a su pueblo, enseñar a su pueblo que el perdón no se da así nomás, sino que requiere sacrificios. Y en Jesús finalmente se cumple todo eso. Cuando Juan dijo: este es el Cordero de Dios, igual se refiere ahí al Antiguo Testamento, los sacrificios que daban por sus pecados. Y ahí encontramos esta idea de expiación en Levíticos 16. Y ahí el costumbre fue, ahí dice lo siguiente, desde el versículo 9 leo. Aarón ofrecerá como sacrificio expiatorio al macho cabrío, que le tocó al Señor, pero presentará vivo ante el Señor como propiciación el macho cabrío que soltará en el desierto, es decir, lo enviará al Azazel. Y tal vez algunos, ¿qué es el Azazel? Es interesante, los teólogos no saben bien cómo traducir esta palabra, qué poner acá, es una palabra hebrea. Y no sabían bien cómo traducirlo porque es difícil. Hay un poco de discusión, pero eso puede ponerlo, es como el despido o como la eliminación total. Mandarlo, y ahí no, lo que hicieron, mandarlo al desierto a morir. Y lo que hacían es entonces impulsaban sus manos a este animal y como transferir, depositan su maldad, su
pecado a este animal y lo mandaron este animal al desierto. Bueno, eso solo fue una costumbre que nos indica, que nos apunta a Jesús, porque eso es lo que hizo Jesús. Él cargó todo el pecado, toda nuestra maldad, y lo llevó a la cruz y murió por eso. Él murió por nosotros. Fue necesario. Y de esta manera nos salva. Entonces, ¿cómo lo recibo? ¿Cómo recibo esta salvación que Jesús quiere darme? En Romanos 3:22 dice, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. Qué interesante, ¿no? Primero dice por la fe y después a todos los que creen. Como bien claro, por la fe lo recibimos. Romanos 10:9, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Romanos 10:13, todo el que invoca el nombre del Señor será salvo, que es una cita del Antiguo Testamento, Joel 2:32. Por la fe, simplemente por la fe, confiarle en Él, confiar que este sacrificio que dio es suficiente para mí, que yo sí puedo recibir eso. Ahí encuentro perdón por mi culpa, por mi pecado. Confiar en Él, creer en Él. Parece tan simple. Recibirle a Él, simplemente recibirle, simplemente poner la confianza en Él, simplemente creer en Él. Que algunas lo malentienden, dicen, ya bueno, he aceptado a Jesús y ahora llevo la vida lo que quiera, lo que quiero, como quiero. Así no funciona, ¿no? Si alguien viva así, obviamente no cree en verdad. Porque ¿qué es lo que creemos ahí? Creemos que el pecado nos separa de Dios. Creemos que el pecado está mal, que el pecado merece la muerte. Y si es así, ¿cómo podría vivir en pecado? Si creo eso. Si en verdad creo que Jesús murió por mí, este amor, si de verdad confío en este amor, en este hecho, ¿cómo podría seguir una vida y ni siquiera pensar en Él? Si hay un amor tan grande por nosotros. ¿Creen en Jesús? ¿Ustedes han puesto su confianza en Él, solo en Él? ¿Han recibido este perdón en sus vidas? Si lo han hecho, felicidades. La salvación ha llegado a su vida. Y la salvación incluye ciertas cosas. ¿Qué recibimos entonces? Recibimos estas cosas. Primero, si tenemos la salvación, si confiamos en Jesús, creemos en Él, tenemos paz con Dios, dice Romanos 5:1. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vivimos reconciliados. Tenemos la relación de paz perfecta con Dios. Vivimos con Él día tras día, en cada momento. Él está ahí. Él nos permite orar a Él, nos permite llamarle nuestro Padre para describir la relación que tenemos con Él.
cambia nuestra vida, la relación tenemos con Dios. Tenemos un nuevo propósito en nuestra vida entonces. En 2 de Corintios 5:15, y Él murió por todos para que los que viven ya no viven para sí, sino para Él que murió por ellos y fue resucitado. Jesús murió por nosotros para que ya no vivamos por nosotros mismos, por nuestras propias ideas, nuestra propia voluntad, nuestro egoísmo, nuestro pecado, sino que vivamos por Él. Tenemos un propósito nuevo. La cosa cambia. Le tenemos a Él en nuestra vida. Seguimos a Él. Si tenemos la salvación, ya no tememos ninguna condenación. Romanos 8:1. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. No hay temor. No hay temor de la muerte. No hay que temor que tal vez Dios algún día me va a devolver, pagar, dar lo que merezco. No. Tengo esta fe en Jesús. Sé que Él ha cumplido por mí con todo lo necesario. Confío en Él y ya no temo condenación. Ya no temo castigo en mi vida. Si tenemos a Jesús en nuestra vida, si confiamos en Él, tenemos una esperanza viva. Romanos 8:17, y si somos hijos, somos heredores, heredores de Dios y coheredores con Cristo. La herencia, el cielo, la vida eterna. Lo tenemos en Jesús. Esta certeza, esta convicción que vamos a vivir por siempre en la relación con Él. Que vivimos con Él por siempre. Tenemos esta certeza. Esa es la salvación. Ese es este casco que tenemos que ponernos. Pero aún no estamos ahí en el cielo, aún estamos acá en este mundo. Y aún se aplica eso, lo que dice en Efesios 6, a nuestra vida, que hay una lucha, que luchamos contra fuerzas espirituales. Y por esta misma razón hay que ponerles muy bien este casco. Y yo me hizo pensar eso. Entonces, ¿en qué manera? ¿En qué manera me protege este casco? ¿En qué manera lo hace? Este enemigo, Satanás, hay que conocer sus métodos para poder ganarle, vencerle. En Juan 8:44 dice, desde el inicio él, Satanás, ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso, es el padre de la mentira. 1 de Pedro 5:1, su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Desde el inicio, él usa mentiras para desviarnos. Y él quiere matar. Él quiere que nos quedemos alejados de Dios, que sigamos con la vida antigua. Eso es lo que él quiere. Entonces, ¿cómo se aplica entonces este casco, esta salvación a mi vida? ¿Qué hay las mentiras? ¿Cuáles son estas flechas?
¿En qué manera me protege este casco de salvación? Y tengo 4 pautas para nosotros. El primero es para que no nos vayamos a perder. Desde el inicio, ¿no? Ahí en Génesis 3, en el paraíso, se acercó serpiente, Satanás mismo, y engañó a los seres humanos con mentiras. Dijo, no es cierto, no van a morir. Dios sabe bien que cuando coman de este árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios. Esa fue la promesa que les dio, la mentira que les dio a los seres humanos. Y aún hoy sigue engañando a la gente con mentiras. Con mentiras como este. Todo está bien. Dios nos ama. Y sí es cierto que nos ama. Pero aún así hay que aceptar a Jesús. Hay que poner la confianza en Jesucristo. Llamarle a Él, al Señor, tenerle a Él en nuestras vidas. Otra mentira que se podría redimirse a sí mismo por nuestras obras, por lo que nosotros hacemos. Y en las dos cosas podemos decir, si fuera así, si fuera suficiente así el amor de Dios, sin el sacrificio de Jesús, si fuera suficiente lo que yo puedo hacer, ¿para qué murió entonces Jesús? Fue necesario. Pablo una vez lo pone así en Gálatas 2:21. Si la justicia se mantuviera mediante la ley, cumpliendo la ley, Cristo habría muerto en vano. No funciona, no podemos redimirnos por lo que nosotros hacemos, por la ley. No podemos así pensar nomás, bueno, no requiere la fe. No tengo que aceptarle a Jesús. Le necesitamos. Por esta misma razón, Dios le envió a este mundo. Nos protege también para que no nos quedemos alejados de Dios. En la vida cristiana, Satanás trabaja muchas veces de esta manera. Primero nos dice, este pecado no es nada. Hazlo nomás. Es tierno. No, no importa. Hazlo. Tranquilo. No pasa nada. Primero habla así. Y si cometimos el pecado, esta cosa, dice, ¿cómo pudiste? ¿Cómo es posible, tu pecador? No mereces nada de Dios. ¿Cómo puedes? Y nos habla así para hacernos una conciencia mala. Y lo que puede pasar es que nos quedamos entonces después alejados de Dios. Ya no nos acercamos a Él por la conciencia mala que tenemos, por esta mentira que nos dice. Y nos quedamos así. Entonces hay que ponernos, quiero el último versículo aquí abajo. Hay que ponernos este casco de salvación, primero de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo. Nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si hemos hecho algo mal, que no nos quedemos alejados de Él, sino que nos acerquemos de nuevo a Él. Ahí nos ayuda el casco de la salvación. Además, para que la tentación pierda su atractivo. La mentira de Él es, no debes tomarlo tan en serio, la vida cristiana. Mejor que no aceptes a este Jesús y que no vivas con Él. Es una vida aburrida.
Ve estos cristianos cómo andan. Y nos habla así, una vida aburrida. Ve lo que yo te ofrezco en el mundo. Toda la diversión nos ofrece el pecado. Y habla así a nosotros. Pero si entendemos la salvación, si entendemos lo que recibimos por medio de Jesús, esta esperanza, esta paz con Dios en nuestras vidas, esta relación con Él, podemos hablar así como Pablo lo hizo. Pablo en Filipenses 3, leo solo el primer versículo. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Lo que antes era su orgullo, lo que antes disfrutaba, ya no era lo mismo. Él era una persona religiosa, ¿no? Pero era un líder. Tuvo mucha fama, la gente le conocía, tuvo mucha influencia, mucho poder. Pero ahora ya no lo considera algo bueno. Ahora tiene a Cristo. Está contento en Él. La tentación, la vida que Satanás nos ofrece, pierde su atractivo. Y como última pauta, para que el sufrimiento pierda su terror. Satanás puede acercarse a nosotros y puede decir cosas como, no, mejor no te comprometes tanto con este Dios. No lo hagas, te va a hacer sufrir. Tus amigos ya no van a querer llevar tiempo contigo. Tu familia tal vez van a burlarse de ti. Mejor no lo hagas, te va a hacer sufrir. Pero ahí Jesús es un ejemplo para nosotros. En Hebreo 12:2 dice lo siguiente: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Y Pablo lo pone de esta manera, Romanos 8:18. De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. ¿Será que sí? Que habrá sufrimiento por la decisión de aceptar a Jesús, de vivir con Él. Pero en comparación con lo que ganamos en Jesús, es nada. Vale la pena seguirle a Jesús. Vale la pena vivir con Él. Si nos ponemos el casco de la salvación, si creemos en eso, si tenemos esta confianza, esta certeza, en comparación, es mucho mejor. Y el sufrimiento pierda su terror. Pongámonos entonces este casco de salvación. Que tengamos muy firme esta fe en Jesús y solo en Él. Que estemos listos para luchar las mentiras de nuestra vida. Que tengamos este casco, que tengamos la salvación en nuestra vida para que no estemos perdidos. Para que en todo momento estemos muy cerca a Dios. Para que la tentación y el sufrimiento, para que lo podamos superar en nuestras vidas. Quiero orar con nosotros. Vamos a cerrar una oración. Señor Jesús, qué bueno es conocerte. Qué bueno es saber lo que tú has hecho por nosotros. Qué bueno es tener esta certeza, esta convicción
de que lo que tú has hecho es suficiente y nos trae salvación, que en ti tenemos la salvación, que en ti tenemos esta esperanza, que en ti tenemos paz con Dios, que en ti tenemos un nuevo propósito. Te damos gracias, Señor, y pedimos que tú nos ayudes, que tengamos esta fe en nuestras vidas bien. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén.